conferencias, invitando especialistas. Hoy tuvimos, ayer y hoy, especialistas de salud, muy interesantes, una hora cada uno, con preguntas y demás, así que estamos trabajando mucho. Muy bien. Me gusta esa barba, ese look vikingo, ¿no? Está muy El look bien, muy bien. cuarentena. ¿Te, te dijeron que te la dejes, la barba? No, 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 no. No, no, no tengo. Bueno, ya. Ah, todavía, todavía no, todavía No, no. no lo voy a tener nunca, no, no. Bueno, No. si fuera tu asesor de imagen, te diría que te dejes la barba. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, ya que va entrando más gente, bueno, él fue Juan José Gómez Centurión, fue candidato a presidente de la Nación, doctor en ciencias políticas, vos corregime si me equivoco, ex vicepresidente del Banco Nación, ex director general de la aduana y, sobre todo, héroe de Malvinas. De todos estos títulos, de cuál es el que te sentís más orgulloso? ¿Cuál te enorgullece más? Veterano de guerra. Yo en realidad no soy héroe de guerra, héroes son los muertos. Pero porto con un enorme orgullo el hecho de haber combatido por esta nación. Así que de todos los títulos, honores y demás que he tenido en mi vida, con el que me quedaría como carta de presentación es veterano de guerra. Bueno, ya entrando de lleno en la entrevista, ¿cómo y en qué momento decidiste dejar tu cargo como vicepresidente del Banco Nación para meterte de lleno en la carrera presidencial? ¿Cómo fue ese momento? Y fue un momento duro, porque además yo salía de un proceso posoperatorio muy complejo. Yo estuve en coma en el año 2017, muy duro, estuve casi 4 meses internado, 7 operaciones por una perforación del duodeno que me generó una infección, una septicemia, tuve un largo tiempo de coma, muy largo. Y cuando fue todo el proceso, digamos, de la presentación del gobierno del proyecto del aborto, yo formaba parte del gobierno, eh, yo viví la interna desde adentro, digamos, ¿no? Y bueno, y en algunos sectores se interpretaba como que había sido un enorme error, y cuando no salió en el Senado, bueno, dijimos, esto terminó. Y avanzó el tiempo, y yo lo que me di cuenta es que no había sido un error, una falla de cálculo, había sido una estrategia diseñada por Jefatura de Gabinete, con Marcos Peña a la cabeza, que continuó después con leyes, con temas que para mí fueron claves. Por ejemplo, eh, la ley que salió en el 2018 avanzando ya sobre la capacidad de que las enfermeras den misoprostol. Eh, por ejemplo, con la temática de la definición de quién iba a ser nuestro representante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando lo bajan al doctor Vito, lo que había sido el candidato aprobado ya por la Convención, como una persona provida que había dado un debate a favor de la vida en el Senado, directamente lo bajaron. Cuando el gobierno hace la propuesta de la defensora de la niñez, poniendo a una persona abortista, yo dije, no, esto no fue un error de cálculo, esto es una vocación, esto es una estrategia que viene desde afuera, implementada del gobierno donde yo estoy, digamos. Con lo cual, decidí irme y ponerme al frente claramente de un proceso de decir, demos testimonio y empecemos a armar una propuesta política para una cantidad de ciudadanos que hace mucho tiempo que no tienen, que habían votado, por ejemplo, un gobierno que supuestamente iba a ser un gobierno de derecha, como el gobierno de Cambiemos, o de centro derecha, y terminaron con un gobierno progresista de izquierda, digamos, que además destruyó la economía, como si fuera poco. Con lo cual ahí tomé la decisión eh, muy dura, en los términos personales, familiares, de mis equipos de trabajo, de un montón de cosas, de decir, me pongo enfrente. Y bueno, y hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Porque uno toma decisiones en la vida que después tiene que hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el proceso de la toma de decisión. Bueno, y esta campaña presidencial que decidiste afrontar en el año 2019,
lo hiciste a través de un frente, ¿no? El Frente Nos. Hablanos un poco sobre qué representa el Frente Nos, cuál es su plataforma política y su propuesta. Bueno, el Frente surgió por la necesidad de convocar varios partidos políticos. Los frentes son eh, uniones específicas para una campaña política. El día que termina esa contienda electoral, termina el Frente. Con lo cual, como no teníamos la posibilidad, no teníamos un partido, y los partidos que íbamos consiguiendo y necesitaban generar alianzas, se arma el Frente. Cuando se arma el Frente Electoral, yo le pongo no, lo decidimos con mi equipo, esa fue la propuesta, porque lo que nosotros queríamos reivindicar y lo que seguimos reivindicando ahora ya a través del armado del partido, es que la Argentina necesita ser repautada como fue en 1852, con un grupo de dirigentes que dijo, bueno, pongámonos de acuerdo y refundemos el Estado Nacional, fundemos el Estado Nacional y armemos una nación a partir de esto. Y se pusieron de acuerdo y generaron un preámbulo de la Constitución que a nosotros nos marcó los inicios como nación soberana, como Estado, y desde el punto de vista cultural, como un inicio de todo un proceso. Y nosotros reivindicamos eso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que el partido que ahora estamos fundando y el frente que armamos el año pasado tiene como fundamento rescatar a Argentina del fracaso. Argentina fue uno de los países más exitosos del mundo en materia que en un corto tiempo logró un desarrollo de naturaleza social, político, económico, territorial, que trajo 4,5 millones de personas a vivir en su territorio y a ser protegidos bajo la bandera nacional. ¿Por qué? Porque Argentina inspiraba al mundo un sistema de paz, un sistema de orden institucional, un sistema de producción, una garantía de trabajo y exportación que era lo que de alguna manera permitía a Argentina una relación de intercambio con el mundo que le generó una prosperidad enorme. Esto fue Argentina. No fue la Argentina del siglo XVII, fue la Argentina de nuestros abuelos. Entonces lo que nosotros decimos es que hay valores en esa Argentina en donde Argentina debe volver a ir esos valores. La política argentina hace 4 décadas que canceló un proyecto de nación. La socialdemocracia en la Argentina cancela un proyecto exitoso de nación de 170 años, con problemas, con confrontaciones, con un montón de cosas de naturaleza interna, pero Argentina era un proyecto exitoso. Y en el año 83 la socialdemocracia cancela ese proyecto de nación, nos dice que a partir de este momento está prohibido tener una visión de nación, porque las naciones de visión lo que traen es un fenómeno beligerante, cosa que es absolutamente mentira. Genera un Estado hipertrófico con el acuerdo de Olivos, el Pacto de Olivos en 1994, Menem y Alfonsín pactan un Estado hipertrófico, socialdemócrata, copiado de la socialdemocracia europea, que ya empezaba a estar en retirada, y en este Estado enorme, hipertrófico, lo que dicen es el 70% de este Estado se lo queda el que gana las elecciones y el 30% el que pierde. En un modelo teóricamente bipartidista, que eso volvió a estallar después con el tiempo, digamos, ¿no? Y nos generaron este modelo, que es un modelo, empezamos en el año 84 con las cajas PAN, en un país que tenía el 7% de pobres, empezamos a repartir cajas, la caja PAN era una caja Programa Alimentario Nacional que justo coincidía con la palabra pan, ¿no? En forma absolutamente casual. El Estado empezó a entregar pan, ¿no? A través de cajas, empezó con un nivel de corrupción que empezó ya en aquella época, empezó a entregar pan a la gente en lugar de generar condiciones para que se generen inversiones y se genere trabajo. Eso en 4 décadas nos trajo hasta acá. Entonces lo que nosotros decimos, hay que revertir este fracaso, y el primer nivel de fracaso es un nivel de fracaso moral en la Argentina. Cuando la política dice la solución de la pobreza es matar a los chicos a través del aborto, porque somos muchos y porque los pobres tienen muchos hijos, lo que está diciendo es que el fracaso de esta Argentina es moral. Y el fracaso moral tiene un correlato que es el fracaso social y el fracaso económico. Entonces, revertir ese fracaso es el proyecto de Nos.
¿Y no crees Espero, que, ¿no? y no crees que ese fracaso, o sea, ya sea de la clase política o de Argentina como sociedad, comenzó incluso antes de 1983? Es decir, en 1983 ya Argentina era un país que venía arrastrando problemas desde bastante tiempo atrás, ¿no? Sí, pero todavía se mantenía el viejo modelo y el viejo proyecto de nación. Argentina producía, Argentina trabajaba y Argentina exportaba. Y el Estado era, mal o bien, a los tumbos, con distintos gobiernos, buenos o malos, era un actor estratégico con un rol de naturaleza estratégico que a partir de 1983 empieza a ser un Estado que se preocupa por cada vez cobrarte más impuestos para con esa plata hacer política, repartiendo cajas PAN o como se llamaron lo que vino después de las cajas PAN. De las cajas PAN a los planes. Ese es un libro que hay que escribir en la Argentina, desde las cajas PAN hasta los planes sociales. Entonces, la visión del rol del Estado cambió sustancialmente en el año 83, desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Esto es una, obviamente como toda visión tiene sus pliegues y tiene sus contradicciones, yo no las niego, lo que digo es que marcada, Argentina venía a los tumbos desde hace mucho tiempo, pero el proyecto de nación todavía venía siendo sostenido, fundamentalmente por un rol de un Estado que todavía tenía como mínimo una vocación estratégica, aunque sea gobernado por malos gobiernos. Y eso se pierde en el 83. Sí, como que la ayuda social que parecía ser transitoria, ¿no? Terminó siendo algo eterno y se ha transformado en una especie de clientelismo político. Así como, bueno, los sucesivos impuestos que No, también eran de carácter transitorio y se han... no se convirtió en clientelismo político. Es una estrategia de clientelismo político de la política. No es lo mismo, ¿eh? Porque cuando vos escuchás, yo, cuando me preguntaban qué opina del discurso de apertura, cuando fue la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso este año, del doctor Fernández, el doctor Fernández sostiene la tesis de que el Estado puede sacar a la gente de la pobreza. En ningún lugar del mundo, en la historia, el Estado sacó a la gente de la pobreza. Lo que sacó a la gente de la pobreza es la producción. Y la producción requiere inversión. Y la producción genera trabajo, que es lo que saca a la gente de la pobreza. Las condiciones de prosperidad las da el trabajo, no el rol del Estado. Porque el Estado, para generar distribución, lo que hace es cada vez cobrar más impuestos, y los impuestos lo que hacen es que cada vez haya menos inversión, menos producción, menos trabajo. Es un ciclo absolutamente vicioso. Cada vuelta de rosca de ese círculo vicioso, Argentina mete 1 millón de pobres más adentro de la caja de los pobres, ¿no? sucesivas crisis. Exactamente. 700.000. Pero luego como que no se vuelve al punto anterior, sino que se parte desde una situación de deterioro mayor. Claro, pero este es el tema, porque ¿qué es lo que nosotros decimos? Cualquiera que sea elegido y que sostenga este modelo, así usted lo elija Mandrake, va a fracasar, porque es imposible este modelo. No tiene lógica en ningún lugar del planeta, excepto en Argentina. Entonces, si no hay transformación en la Argentina, no hay posibilidades. No importa quién es el presidente. El presidente porque además este modelo además viene pautado y viene negociado desde el exterior desde que arrancó la deuda externa, digamos. Con lo cual, el presidente de la Nación, hoy en día, y todo su equipo de ministros, lo que hacen es mirar a los organismos internacionales a ver qué es lo que les dicen, desde la Organización Mundial de la Salud hasta cualquier organismo. Entonces, lo que digo, cualquier gerente que usted ponga en esta empresa va a terminar mal, porque esta empresa, como está planteada hoy, es inviable. Este es el punto. Lamentablemente, ¿no? A ver, la desesperación de lo que tenemos, la gente que dejamos nuestra vida y venimos a hacer esto, es porque nos damos cuenta que en este proyecto nuestros nietos se van a ir de la Argentina, como se vinieron nuestros abuelos de algún lugar del mundo a un lugar que les dé orden institucional, paz social, condiciones de producción, condiciones de trabajo y condiciones de exportación. Se van a ir a un lugar así. Bueno, te lo digo, esto ya como joven, el proyecto de la mayoría de los jóvenes de hoy en día de nuestro país es emigrar. No, Lamentablemente, hay muchos jóvenes que están dispuestos a quedarse y a dar pelea por este país. Y vos tenés que ser de esos también. sí, sin duda, no, yo me voy a quedar. Ahora te vamos a sacar un poco de la faceta de la política local para aprovecharte como
como politólogo, ¿sí? En este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, ¿crees que el mundo post pandemia del coronavirus puede cambiar, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se ha visto un avance importante del Estado sobre la sociedad civil? ¿Crees que eso se puede mantener? ¿Crees que la pandemia es una excusa que permite a los estados ejercer un mayor control sobre el ciudadano, teniendo en cuenta ahora, no solamente en Argentina, sino en varios países, esto que se da de control y patrullaje en las redes sociales, este tipo de medidas al estilo asiático? ¿Crees que eso puede llegar e implantarse como modelo en las democracias occidentales? A ver, eso no sé si vino para quedarse. Ahora, es importante que esté. El rol del Estado en una crisis es fundamental. Y es fundamental, por eso es fundamental un Estado profesional, no un Estado abordado por la política, destruido y descuartizado como es el Estado argentino. Porque vos decís una cosa muy clara. Fíjate los distintos modelos. Los estados más sofisticados, lo del patrullaje digital de la ministra de Seguridad es de un nivel de falta de profesionalismo absoluto. A ver, ¿qué es lo que hacen los estados sofisticados, los estados con capacidad estratégica, no el Estado argentino? Te dicen, a ver, yo voy a avanzar temporariamente sobre tus derechos individuales y tu teléfono va a ser rastreable ahora. ¿Por qué va a ser rastreable? Primero, porque queremos saber cómo circula la gente. Segundo, y hoy a través de los teléfonos tenés todo el modelo digital de Big Data como para saber toda la información de una persona. Pero además, te puede informar si hoy vos que estuviste en un supermercado, estuviste al lado de una persona infectada y te dicen, che, hoy estuviste con una persona infectada, anda y hacete un estudio. Y si no te haces un estudio, te buscan a tu casa y te llevan a hacer el estudio. Ahora, ¿qué es lo que dice el Estado argentino? Destruido desde hace 4 décadas, vandalizado por la política, canibalizado. A ver, como yo no puedo medir, como no te puedo rastrear, te pongo un gendarme en las rutas y te digo, si vos salís de tu casa, yo te saco tu auto. Y eso sirve para los que le pueden sacar el auto. Ahora, los que no le pueden sacar el auto, ¿sabes lo que hacen? Están todo el día en la calle. Entonces, ni siquiera este Estado te puede cuidar desde un modelo un poquito más sofisticado de decir no salgas porque te secuestro el auto, que además es ilegal secuestrarte el auto. Entonces, lo que digo es, yo creo que en las situaciones de crisis está bien que el Estado avance en determinada forma sobre los derechos individuales en forma circunstancial y temporaria, en caso de un terremoto, en caso de una epidemia, una pandemia como esta, en el caso de un tsunami. No hay más remedio que el Estado tiene, porque es la última ratio rec, digamos, es para lo que está fundado el Estado, es para dar convivencia y normas de seguridad en estas situaciones de crisis. Ahora, lo que hay estados que lo pueden hacer en forma sofisticada, estratégica, digital. Chile está manejando la cuarentena en forma abierta a través de un modelo de monitoreo. Pero ¿cuál es el problema? Vos para poder gestionar una crisis y una cuarentena de esta naturaleza necesitas información. Y para tener información, lo primero que tenés que hacer es tener la capacidad de hacer test. Entonces Argentina tiene un promedio de 6 test cada 100.000 personas. Uruguay tiene 22 personas, Chile 30 y pico, Brasil 44, Estados Unidos 170 y los países europeos un promedio de 700 test cada 100.000 personas. Entonces vos cuando testeás, sabés dónde está el problema y podés, desde el punto de vista geográfico, manejar una zona, armar una cuarentena parcial, poner un determinado sector en cuarentena parcial o en cuarentena total. Ahora, lo que hace el Estado argentino, lo que hace el gobierno, que hoy transitoriamente maneja el Estado, es esto, que no puede salir nadie de la casa porque no sabe dónde está el problema. Este es el tema. Ahora, esto tiene relación también, perdón que te vincule temas, con otro tema. En el mes de diciembre, cuando ya la China había lanzado ya el problema del virus y ya se sabía que en China había un principio de epidemia, cosa negada por la Organización Mundial de la Salud, que hoy está siendo altamente cuestionada por ni siquiera haber pedido información adicional a los informes que mandaba China. ¿Qué es lo que decía el gobierno argentino? El problema de la salud de la Argentina, ¿cuál es? El aborto. El problema de salud de la Argentina es el aborto. Y lanzó todo el kit de equipamiento que ya sabemos del misoprostol para adelante con el tema del aborto, Sí. por ejemplo. Bueno, se me viene a la mente la compra de
15 millones de pesos en misoprostol por parte del gobierno de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Dinero que hoy no están, por ejemplo, mascarillas, respiradores. Entonces, Uno... cuando el mundo ya te decía que, ojo que acá hay un problema, nosotros seguíamos con el mismo set de la Organización Mundial de la Salud, de Rubinstein y de Ginés González García, muchachos, el problema de la Argentina es el aborto. Entonces, digamos, hay una... A ver, volviendo a la pregunta, yo me fui un poco. Creo que hay que estar muy atento con el avance del Estado en tiempos de crisis. Hay modelos y modelos. Cuando los coreanos, que están manejando muy bien, hay que mirarlos, están manejando muy bien el tema de la pandemia a puertas abiertas, con un Estado altamente sofisticado, obviamente, que te dicen cuál es la primera norma para el manejo de la crisis de un Estado en una situación de esta naturaleza, la transparencia en las compras. Entonces, hay modelos y modelos. Hay estados que están avanzando sobre los derechos individuales de los habitantes para protección, otros que no, otros que lo están haciendo en forma torpe, y yo creo que vamos a ver, esto es final abierto, vamos a ver quiénes son los gobiernos que terminan con mejores resultados la gestión de este proceso, ¿no? Y después los gobiernos los estados tienen que volver a retrotraer su avance sobre los derechos individuales de las personas. Pero ojo que el músculo quedó. Ojo que el músculo quedó. Entonces no hay que seguir... Eso es lo que preocupa. Bueno, esto también lo que hay que ver es que no se sigan prolongando crisis inventadas, pandemias inventadas y demás para que esto no retrotraiga. Pero ese va a ser un trabajo posterior a la crisis. Ahora hay que salir de esto, que es una crisis brava, ¿no? Bueno, y hablando sobre este avance del Estado sobre las libertades, tenemos como una especie de modelo, ¿sí? De lo que es el control estatal, que es China. ¿Cómo crees que China puede salir fortalecido después de esta pandemia? ¿Y crees que representa una amenaza para los países occidentales? Y se me viene a la mente, por ejemplo, la base militar que está instalada en Neuquén, acá mismo, que podría dejar a Argentina en una situación medio complicada, ¿no? A ver, en China no hay avances sobre los derechos individuales porque no hay derechos individuales. China es un país totalitario, es decir, el periodismo, la inteligencia políticamente correcta y la política en la Argentina no se atreven a decir que China es un país totalitario, donde no hay derechos individuales, punto. Entonces ahí no hay avance. ¿Por qué China? Porque Estados Unidos lo culpa a China de haber lanzado esta PT, porque China lo puede manejar, porque no le importa cuánta cantidad de habitantes mueran. Porque en China no hay derechos individuales y no hay visión del individuo, hay una visión colectiva del fenómeno social y del fenómeno del Estado como una manifestación de carácter social, pero no hay una percepción del derecho individual de la gente. Con lo cual no importa cuántos mueren, no importa cómo lo hagan, no importa cuáles los grados de avance del Estado para imponer el aislamiento, no es un problema. Por eso es que China, cuando a mí me hablan del fenómeno global, yo siempre digo que el fenómeno global, por ejemplo, cuando vos hablás con los partidos de derecha europeos, nosotros tenemos mucho contacto con ellos, con distintos países, para los europeos era muy simpática la globalización, les era un idioma muy afín cuando la lideraba Estados Unidos, porque era capitalismo y democracia, ¿no? Sociedad con apertura de mercado y democracia. Entonces era un idioma muy afín. Hasta que el fenómeno de China como fenómeno financiero, como fenómeno productivo, como fenómeno militar, empezó a tener un liderazgo importante en el fenómeno global. Entonces, los países del norte dijeron no a la globalización, ahora Estados Unidos dice no a la globalización, cuando fueron los que inventaron la globalización. Y los europeos dicen no a la globalización, ¿por qué? Porque detrás de China lo que viene es disciplina social y totalitarismo. Entonces, el fenómeno global ya deja de ser simpático cuando China lo lidera. ¿Y cuál es la estrategia de China? La estrategia de China es una estrategia que vincula la estrategia con... China es un país que es imposible competirle desde el punto de vista productivo, porque lo que vos produzcas lo va a producir 100 veces más barato. Y China no fabrica patentes, China copia y lo produce 10 veces más barato que el inventor. Y se terminó la historia.
Porque además el fenómeno de la falta de derechos individuales y la disciplina social le permite decirle a la gente de que tiene que trabajar. Con lo cual, China siempre va a tener un nivel de productividad imbatible por el mundo. Bueno, y también la planificación que viene propia de un país totalitario que lleva 71 años el mismo partido, y de hecho Xi Jinping, que es el actual líder de China, se le ha revocado la restricción de 2 mandatos, es decir, puede estar de aquí hasta el final de su vida, si quiere. Lo cual Y obviamente permite un planeamiento distinto al de una democracia occidental en el cual podemos ir y venir entre distintas medidas, que no, es difícil mantenerlas a largo plazo. Y además es irrelevante que el presidente pueda tener 1, 2 o 28 mandatos, porque en realidad lo que hay es un partido único, manejado por una suerte de politburó, que es el que decide los destinos del país, y si no le gusta al presidente lo va a mandar a matar. Punto, se terminó la historia. Entonces, lo que digo es, el fenómeno de China, cuando China se lanza al mundo con el potencial comercial fenomenal y el potencial financiero fenomenal. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es la importancia de un proyecto de nación en la Argentina? Cuando yo voy a las provincias, me preguntaban en la campaña, ¿y usted qué tiene, por ejemplo, para Jujuy? Yo lo que tengo para Jujuy es un proyecto de nación, porque Jujuy o cualquiera de las 24 provincias de la Argentina, sin un proyecto de nación, lo que queda es sola en el mundo. Por eso, en 1852 las provincias se dieron cuenta que solas no lo podían hacer, se juntaron y armaron un Estado nacional arriba de ellos. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, en el tema de Jujuy, yo veo a Jujuy y digo, mira, acá estaba el Torno Zapla, el ferrocarril tardaba una noche en llegar a Jujuy, una noche y parte de la mañana en llegar a Jujuy. Y el ferrocarril se tendría a Bolivia, porque en Bolivia estaba el mineral de hierro que llevaba. Entonces, Jujuy estaba dentro de un proyecto de nación. Hoy Jujuy es, por ejemplo, una de las provincias que con la mayor riqueza potencial de litio que va a quedar en manos de los chinos, de las empresas chinas, estatales chinas. ¿Y cuál es el problema? Que además sean empresas estatales chinas. Que cuando vos le decís, bueno, ya te di la concesión del litio, empezás a sacar litio porque te va a dar mano de obra, va a dar impuestos. Te dicen, no, no, ahora no, dentro de 30 años, porque ahora yo no necesito. Los recursos dejan de ser tuyos y pasan a ser de una empresa de estatal china, que lo va a Bueno, usar. eso es parte de la estrategia china con los países del tercer mundo, una especie de compra de voluntades, ¿no? Es inversiones a cambio de una cierta, incluso pérdida de la soberanía. Sí, Un claro. modelo Y lo cuestionable. que vos compras de la base china, eh, eso es normal en los chinos. Ahora, lo de la base china forma parte de la tara argentina, digamos, ¿no? De la política argentina. Eh, de hacer un acuerdo con una base china, cuando yo el año pasado en campaña pregunté al organismo de defensa, que era el vínculo con la base china, quiero ir y visitar la base china y ver qué es lo que hay en la base china, me dijeron, no, la base china está vacía. Documento oficial, lo tengo guardado, una nota oficial dirigida a mí en forma personal, y dijeron, mire, hay un organismo chino que yo lo puedo poner en contacto para que usted le haga las preguntas, pero en la base no hay nadie, la base se maneja en forma remota desde China. Es peor de lo que suponemos todavía. La Argentina es una repetidora en el medio, en el nexo entre el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, somos una repetidora, podríamos ser de guerra electrónica China o de guerra satelital China. Y la política argentina sigue sin entender qué hace esa base china acá y sin poder hacer absolutamente nada. Es una cosa patológica lo nuestro. ¿Y cuál, ya esto, yendo a tu visión personal, qué rol crees que debería ocupar Argentina, ¿no? Internacionalmente? ¿Cuál debería ser el posicionamiento geoestratégico o geopolítico de la Argentina si vos fueras presidente? ¿Cuál sería tu visión? Yo creo que hay que pensar la Argentina eh, de acá al 2050, en términos de diseño de modelo, ¿no? La Argentina, su proyección natural es el Atlántico Sur y la Antártida. La Antártida es el único continente del planeta que no tiene división política. Y la Argentina tiene presencia de 1904. ¿Y Esa es cuál es la una política importancia? de Estado que se ha mantenido, la política en cuanto a la Antártida. Eh, sí, en cuanto al mantenimiento de las bases que
que le han ido bajando presupuestos, cada vez tenemos menos bases, cada vez tenemos menos apoyo, las bases son de 1970 algunas, y la gente sigue viviendo ahí, digamos. Podemos decir que sí, pero lo que yo digo es que con bastante poco énfasis y sin entender qué hacemos en la Antártida. A mí hay importantes políticos que me han preguntado ¿y por qué es importante la Antártida? Pero bueno, digo, la proyección geoestratégica de la Argentina está hacia el único continente de la Tierra que no tiene división política y que todavía no terminamos de saber todo lo que tiene en materia de potencial, porque es un continente no explotado todavía. Eso lo que requiere es una proyección geopolítica sobre el Atlántico Sur con un portaaviones que está en el medio que se llama Islas Malvinas. Argentina tiene que generar una maniobra de carácter estratégico diplomático para que en el año 2050, cuando pueda ser revisto el Tratado Antártico, tenga la base de negociación para poder acceder al territorio que pretende en la Antártida. Y después de eso tiene que hacer una base de maniobra diplomática a lo largo del mundo, elegir sus aliados diplomáticos, hoy en un mundo que cada vez es más multipolar, tanto en Asia como en Europa, con países que están emergiendo que son muy interesantes. Hay que mirar la estrategia de política exterior de Brasil en este momento, que ha ido buscando aliados estratégicos en distintos lados, para generar un modelo de comercio exterior que le permita de nuevo, en el 2050 a la Argentina, el mundo va a tener 10.000 millones de habitantes, se calcula que 7.500 millones de habitantes van a querer consumir proteína animal. Y la Argentina es uno de los pocos países con Brasil en el mundo que tiene la capacidad de producir en forma extensiva proteína animal. Los de carácter industrial o de carácter tecnológico que querramos hacer, hay una base de riqueza ahí que Argentina no puede perder. Argentina ha sido líder en el mundo en ese proceso durante 100 años. Está en nuestro ADN. Entonces, la maniobra exterior argentina tiene que primero salir de la... ¿Se escucha o se me escucha? Sí, 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 sí. Tiene que salir de los bloques ideológicos. Argentina desde el 83 hasta la fecha lo que ha perdido es la capacidad de generar un modelo estratégico de política exterior, mala o buena. Y lo que ha tenido es un modelo de promiscuidad diplomática único en el mundo. Pasó de las relaciones, casi relaciones carnales con la Unión Soviética, en aquel viejo proyecto de Dante Caputo en el gobierno radical, de hacer el sistema Argentina-Unión Soviética, la red de sonares antisubmarinos en el Atlántico Sur. De ahí pasó las relaciones carnales con los Estados Unidos, y de ahí, sin solución de continuidad y sin cambiar de cama, pasó las relaciones carnales con Irán, Venezuela. Entonces lo que digo es, la Argentina no es un país creíble en el mundo porque no sabes con quién va a estar hoy. Entonces hay que salir de los bloques ideológicos en materia de relaciones internacionales, y Argentina se tiene que vincular en el mundo con quien Argentina necesite. Bueno, y hace un rato cuando hablabas sobre la Antártida, mencionaste el tema de Malvinas, porque es toda una cuestión debido a que la posesión territorial de Malvinas la tiene el Reino Unido y reclama la porción argentina de la Antártida bajo ese pretexto, bajo la cercanía, el pretexto de la cercanía geográfica con Malvinas, ¿no? ¿Y cuál crees que debería ser la estrategia, obviamente a largo plazo, de los distintos gobiernos argentinos de cara a algún día que la bandera argentina vuelva a flamear sobre Malvinas? La bandera vuelve a flamar sobre Malvinas. El Reino Unido de Gran Bretaña es un país viejo, con serios problemas internos en materia, por ejemplo, demográfico. Se calcula que en 15 años el 20% de la Cámara de los Comunes van a ser maometanos, por ejemplo. No es un tema menor, ¿no? Si la vieja política imperial victoriana la quiere sostener gente que hoy tiene otros valores, que tiene otra formación, que tiene otros principios, que son nietos de inmigrantes que están buscando otra cosa. Gran Bretaña Ahí se trabó. salió de la Unión Europea, es un país que se está quedando cada vez más solo. Entonces, un país viejo que está en una curva de caída. Y Argentina es un país joven con todo su potencial puesto adelante y no atrás.
Con lo cual, si nosotros generamos una dirigencia razonable que pueda generar una estrategia de vínculo con el mundo razonable, las dos curvas se van a cruzar en un momento dado, en términos de décadas. Y ese día la bandera argentina va a volver a flamear en las Islas Malvinas. Y ya para cerrar, porque me estoy quedando sin batería además, la política argentina en 40 años con Malvinas ni siquiera ha tenido el siguiente razonamiento. El Reino Unido, Gran Bretaña, sacó a las islas de su situación de posesión a casi provincia, subiéndole el estatus, con una consulta de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Con la consulta de 2.000 habitantes, que le dieron 99,99%, dijo, bueno, refrendo yo mi situación en Malvinas. En 40 años no se le ocurrió a la política argentina cada elección presidencial hacer un referéndum a los argentinos y decir 44 millones de habitantes, a ver qué piensan sobre el tema de las Islas Malvinas. Y después juntarse con los países del Mercosur y decir que en cada elección presidencial, ¿por qué ustedes no le preguntan a sus habitantes qué piensan sobre el tema de las Islas Malvinas? Y eso obligaría a los argentinos a ir a contarles a los países de Latinoamérica cuál es el problema de Malvinas y enseñar Malvinas en los colegios para que en los referéndums se levante la proporción de argentinas que pidan para que las Islas Malvinas vuelvan a ser argentinas. Entonces lo que digo es, a la política argentina no se le ha caído una sola idea, o no se le ha caído una idea, o son empleados de alguien durante 40 años. Bueno, y ya unas cortitas para ir cerrando con respecto a Una la cortita, política. una cortita. Bueno, ¿cuál en este proceso tal vez de malvinización, ¿no? que hay con respecto a la figura de Alberto Fernández, ¿no? Como una especie de alineamiento, ya sea de los medios o de gran parte de la sociedad detrás de su figura? ¿Cuál debe ser el rol de la oposición, siendo vos parte de esa oposición? A ver, lo que llaman alineamiento es el fenómeno que pasa en el primer año y medio de gobierno. Yo me acuerdo cuando a Mauricio Macri le medían la popularidad en el primer año y medio de gobierno y se decían y se hacían cosas en términos de esos indicadores, a mí me pareció un disparate, porque es lo que siempre pasa. Vos tenés que empeñar los 2 primeros años de gobierno normalmente en hacer las cosas que si no las haces en ese momento no las vas a poder hacer nunca más. Y tenés que aprovechar el capital político que tuviste cuando ganaste la elección, el cheque en blanco que te dio la sociedad y hacer las cosas de transformación profunda que nadie se va a atrever a hacer y en eso empeñar tu capital político. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un proceso de alineamiento de Alberto Fernández, le digo, vamos a ver cómo queda después de la cuarentena, pero además es lo que pasa en el primer año de gobierno. Los medios de comunicación, el principal generador de publicidad y de pauta en la República Argentina, con una industria caída, con el comercio destruido, con la falta de consumo, es el Estado. Los medios de comunicación siempre van a ser oficialistas en la Argentina hasta que esto se transforme, y van a hablar bien del presidente porque paga la pauta. Analizá los 4 programas más importantes, 2 de radio y 2 de televisión, más importantes, y un ratito antes del programa, fíjate quiénes son los que pautan. O son estados municipales, o provinciales, o nacionales, o alguna agencia del Estado Nacional. Con lo cual, siempre van a decir, hasta el día que te caiga, cuando te abandona el periodismo en la Argentina, cuando te abandona Clarín, cuando te abandonan los programas de televisión de la tarde, es porque estás abajo del agua. Porque ni con pauta podés levantar la cosa. Así que a mí este alineamiento, me parece que la oposición tenemos que hacer el trabajo de la oposición, y nosotros lo que hizo el presidente Fernández ahora lo dijimos en la campaña. Mi primer spot después de las PASO fue: si votás Fernández, votás aborto, diciéndole a los peronistas, guarda con lo que van a votar ustedes, que son históricamente cristianos y que son humanistas. Podemos tener diferencias en un montón de cosas, pero siempre el peronismo ha sido cristiano, ha sido humanista. Ojo con lo que van a votar, porque si votás Fernández, votás aborto. Entonces, el rol de la oposición tiene que ser siempre el mismo. Sin negociaciones por debajo de la mesa, decir las cosas que tenemos que decir y ser claros en las propuestas que le hacemos a la gente. Bueno, sé que te estás quedando sin batería, así que
no te vamos a robar más tiempo. Bueno, van a quedar pendientes algunas preguntas, pero espero que las puedas contestar en otro directo. Sí, claro. A ver, es el tercer directo que hago en la tarde, por eso estoy ya llegando al límite. Y bueno, nada, invítenme cuando quieran que hagamos de nuevo un mano a mano, va a ser un placer para mí, estas charlas para mí son muy lindas. Y bueno, y un placer de ver a la gente que se va sumando y que ha ido, obviamente, con esa letra y sin anteojos no puedo leer lo que van escribiendo, pero sí, una alegría que estén de ese lado y gracias por bancarnos. No, bueno, muchas gracias a vos, Juanjo. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, a ustedes, los que nos estuvieron viendo, muchas gracias.